¿Te ha pasado alguna vez que tu mente no para de dar vueltas? Como si fuera un motor que, incluso apagado, sigue haciendo ruido. Pensamos en lo que hicimos ayer, en lo que podríamos haber hecho mejor. Pensamos en lo que puede pasar mañana, en posibles problemas que aún no existen. Pensamos tanto que, al final, no hacemos nada o, peor aún, hacemos mal lo que tenemos entre manos porque nuestra atención está secuestrada por esos pensamientos constantes. Es como si viviéramos atrapados en una película interminable proyectada dentro de nuestra cabeza. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque hemos caído en una trampa que nos pone nuestra propia mente. Esa necesidad de analizar, prever y controlar cada aspecto de la vida, aunque útil en pequeñas dosis, se convierte fácilmente en un peso insoportable. En lugar de ayudarnos, nos paraliza. Nos hace perder tiempo, energía, y lo más importante, la oportunidad de vivir el presente. Y aquí surge una pregunta esencial: ¿cómo podemos cortar ese ciclo de pensamientos inútiles? La respuesta puede venir de un lugar inesperado: la filosofía estoica. Marco Aurelio, el emperador filósofo, también luchó con este problema, pero en lugar de rendirse a él, desarrolló una serie de estrategias que lo ayudaron a enfrentarlo. Como él mismo escribió, tu mente será como tus pensamientos la formen. Es decir, tenemos el poder de dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa, de enfocar nuestra energía en lo que está bajo nuestro control y dejar de alimentar esos pensamientos que no aportan nada a nuestra vida. En este vídeo exploraremos esas estrategias, prácticas y profundas, que Marco Aurelio dejó como legado. Veremos cómo podemos aplicar su sabiduría para liberar nuestra mente del ruido constante y recuperar la claridad. Porque, al final, no se trata de apagar el motor, sino de aprender a usarlo bien. Julio tenía 60 años y una vida que, desde fuera, parecía completa. Había trabajado duro durante décadas, levantado una familia y alcanzado cierto nivel de estabilidad económica. Sin embargo, Julio nunca encontraba paz. A pesar de estar jubilado, su mente seguía funcionando como una máquina imparable. Todas las mañanas, incluso antes de levantarse, ya estaba pensando en problemas que no podía resolver: si sus hijos tomarían las decisiones correctas, si la economía iba a desplomarse, si había hecho suficiente durante su vida laboral o si algún pequeño error del pasado aún podría alcanzarlo. Estos pensamientos lo seguían a todas partes. Mientras paseaba por el parque, en lugar de disfrutar del aire fresco, su mente le recordaba cuentas pendientes de años atrás. Si intentaba relajarse con un libro o viendo la televisión, no tardaba en distraerse, preocupado por cosas tan mundanas como si el coche necesitaba una revisión, aunque no lo hubiera usado en semanas. Por las noches, el insomnio lo atormentaba. Julio se encontraba constantemente repasando su vida como si pudiera cambiar algo simplemente dándole vueltas una y otra vez. Un día, un viejo amigo lo detuvo durante una de sus caminatas solitarias y le hizo una pregunta que lo dejó pensando: Julio, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para tu mente en lugar de que ella trabaje para ti? Fue una frase sencilla, pero que caló hondo. Julio empezó a darse cuenta de que no eran los problemas los que lo atormentaban, sino la forma en que pensaba sobre ellos. Había pasado toda su vida atrapado en una lucha invisible, contra sus propios pensamientos. La historia de Julio no es excepcional. Es algo que le ocurre a muchos hombres que, tras décadas de responsabilidades y presión, descubren que no saben cómo apagar el ruido interior. Lo que Julio no sabía aún era que su malestar no era inevitable. Podía aprender a vivir de otra manera. Podía, al igual que Marco Aurelio, entender que hay cosas que están fuera de nuestro control y que obsesionarse con ellas es como intentar atrapar el viento con las manos. Julio no estaba solo en esta batalla, y tal vez, sin saberlo, estaba a un paso de encontrar respuestas. Marco Aurelio no fue solo el emperador de Roma, sino también un hombre que, como cualquiera de nosotros, enfrentaba las preocupaciones diarias de la vida. En su caso, no eran solo las tensiones de gobernar un imperio vasto y conflictivo lo que lo mantenían despierto por la noche, sino también las mismas inquietudes que cualquiera puede tener: la incertidumbre sobre el futuro,
el dolor de perder seres queridos, la lucha por encontrar paz interior en medio del caos. A pesar de su estatus, no estaba exento de momentos de duda y ansiedad. Lo que lo distingue, sin embargo, es que Marco Aurelio no se dejó dominar por estos pensamientos. En lugar de dejarse consumir por ellos, optó por una reflexión profunda sobre la naturaleza de la vida y la mente humana. A lo largo de su vida, escribió una serie de notas personales que más tarde se conocerían como meditaciones, un conjunto de pensamientos y consejos sobre cómo vivir con virtud y serenidad, que siguen siendo una fuente de sabiduría en nuestros días. En sus escritos, Marco Aurelio se cuestionaba constantemente sobre cómo manejar sus emociones y cómo actuar con sabiduría en un mundo lleno de dificultades. Pero lo más interesante es cómo su filosofía se puede aplicar a las preocupaciones cotidianas. A pesar de ser emperador, sus pensamientos no estaban ocupados solo por decisiones políticas, sino también por cómo lograr mantener su paz mental frente a las tensiones, las traiciones y las expectativas de los demás. A menudo, se recordaba a sí mismo que, aunque no podía controlar el mundo exterior, sí podía controlar su actitud y su mente. Por ejemplo, cuando sentía la carga de sus responsabilidades, se decía, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Con esto, Marco Aurelio nos invitaba a reflexionar sobre cómo nuestras preocupaciones deben alinearse con lo que realmente es importante y dentro de nuestro control. En lugar de perder tiempo y energía en lo que no podemos cambiar, lo sabio es centrarse en lo que está a nuestra disposición, nuestras acciones y pensamientos. Al estudiar a Marco Aurelio, podemos aprender que, al igual que él, tenemos la capacidad de calmar nuestra mente, incluso cuando las preocupaciones parecen interminables. Si él, en medio de las dificultades de ser emperador, pudo encontrar momentos de claridad y serenidad, nosotros también podemos encontrar herramientas en su filosofía para lidiar con nuestras propias preocupaciones diarias. Uno de los principios fundamentales de la filosofía estoica, y uno de los mayores legados de Marco Aurelio, es el concepto de control. A menudo nos encontramos preocupados por situaciones que están fuera de nuestro alcance, como los comportamientos de otras personas, los sucesos imprevistos o las decisiones políticas que nos afectan. Marco Aurelio, sin embargo, nos invita a reflexionar sobre algo simple pero poderoso: no todo está en nuestras manos, y preocuparnos por lo que no podemos controlar solo nos resta paz. Según el estoicismo, el mundo está lleno de factores que no dependen de nosotros. No podemos controlar el clima, la enfermedad, la muerte o la opinión ajena. Pero lo que sí está bajo nuestro control es nuestra actitud, nuestras decisiones y cómo reaccionamos ante lo que sucede a nuestro alrededor. Como escribió Marco Aurelio, no te angusties por lo que no tienes, sino por lo que puedes hacer con lo que tienes. Con estas palabras, nos recuerda que la preocupación constante por lo incontrolable es inútil. La distinción entre lo que podemos controlar y lo que no es vital para liberar nuestra mente de pensamientos inútiles. Si nos centramos en lo que depende de nosotros, dejamos de malgastar energía emocional en situaciones que simplemente no podemos cambiar. Esto no significa que debamos ser indiferentes o desinteresados por los problemas del mundo o por las personas que nos rodean. Se trata más bien de saber cuándo intervenir y cuándo aceptarlo todo tal como es. Marco Aurelio mismo vivió con la constante presión de gobernar un imperio en tiempos de guerra, pero nunca dejó que los eventos fuera de su control le robaran su serenidad. En la práctica, este principio nos invita a reflexionar sobre qué pensamientos merecen nuestra atención y cuál es el coste de cargar con preocupaciones ajenas a nuestro poder. En lugar de devanarnos los sesos por una situación que no podemos cambiar, el estoicismo nos propone soltar ese peso mental y enfocarnos en lo que sí podemos hacer, aquí y ahora. El resultado no es solo una mente más tranquila, sino también una vida más eficiente y plena. Uno de los grandes aportes de la filosofía estoica es la idea de que nuestra vida cotidiana no debe estar llena de complejidades innecesarias. Marco Aurelio, en sus Meditaciones deja claro que debemos actuar con claridad, sin enredarnos en pensamientos complicados o en la excesiva preocupación por lo que no podemos controlar. En lugar de dispersarnos, el estoicismo nos enseña a reducir, a simplificar y a centrarnos en lo esencial. La vida moderna tiende a abrumarnos con un sinfín de tareas,
decisiones y distracciones. Pensamos que, para ser productivos o eficientes, debemos estar ocupados todo el tiempo, pero Marco Aurelio nos invita a cuestionar esa mentalidad. Según él, la verdadera acción no radica en hacer más, sino en hacer lo que realmente importa, de forma deliberada y con propósito. Es decir, se trata de eliminar lo superfluo y concentrarnos en lo que realmente tiene valor. Como él mismo escribió, no pierdas tiempo discutiendo lo que un buen hombre debería ser. Sé uno. Es una llamada a la acción, a simplificar nuestros esfuerzos y a enfocarnos en lo que depende de nosotros. Esto se puede aplicar fácilmente a nuestra vida diaria. Muchas veces, nuestra mente se ve atrapada por las expectativas de los demás, por preocupaciones que no tienen una solución inmediata o por tareas que nos absorben, pero que al final no nos aportan nada. Marco Aurelio nos invita a hacer lo contrario, a actuar con sencillez y claridad. Esto significa no complicarnos por cosas que no importan o que no podemos cambiar, y dedicar nuestro tiempo y energía a lo que está dentro de nuestra esfera de control. Una de las estrategias que propone es establecer prioridades claras. En lugar de intentar abarcarlo todo, debemos identificar lo que realmente requiere nuestra atención en cada momento y concentrarnos solo en eso. Esta práctica no solo aumenta nuestra eficiencia, sino que también libera nuestra mente de distracciones innecesarias. A medida que vamos simplificando nuestras acciones, nuestra mente se vuelve más tranquila y enfocada. Otro aspecto importante es aprender a decir no a lo que no contribuye a nuestro propósito o bienestar. Esto, aunque puede parecer difícil al principio, es una forma de poner límites claros y proteger nuestra paz mental. Al igual que Marco Aurelio, debemos ser conscientes de que cada momento de nuestra vida es valioso, y que cada acción debe tener un propósito claro y directo. De esta manera, evitamos el desgaste de la mente por sobrecarga de pensamientos o acciones irrelevantes. Simplificar nuestras acciones diarias, por lo tanto, no es solo un acto de eficiencia, sino también una forma de cuidar nuestra salud mental. Al centrarnos en lo que realmente importa, nos liberamos del estrés y la ansiedad que provienen de la sobrecarga de tareas y preocupaciones. En resumen, el estoicismo nos enseña que menos es más, y que la paz mental llega cuando aprendemos a hacer las cosas con propósito y sin complicaciones. La búsqueda de la perfección es una trampa que muchos caemos sin darnos cuenta. Queremos que todo sea impecable, que nuestras decisiones sean las más sabias, que nuestros actos no dejen cabos sueltos, que no haya margen de error. Pero, como bien señaló Marco Aurelio, esa obsesión por la perfección es una fuente de sufrimiento constante. En lugar de encontrar satisfacción en lo que hacemos, nos agotamos persiguiendo algo inalcanzable, mientras nos llenamos de dudas y frustración. El emperador filósofo comprendió que la perfección es, en gran parte, una ilusión. Como escribió, haz lo que esté en tu poder, y no te preocupes por lo que no puedes controlar. Intentar lograr una perfección absoluta en cada detalle de nuestra vida nos lleva a un estado de parálisis. Pensamos una y otra vez sobre cada acción, temiendo equivocarnos o cometer un error, pero esto solo genera más ansiedad. En lugar de actuar con determinación, nos quedamos atrapados en el ciclo interminable de la sobreanálisis, sin hacer nada realmente valioso. Esta tendencia a pensar demasiado antes de actuar, a buscar la perfección en todo lo que hacemos, se ha intensificado en la sociedad moderna. Vivimos en una era donde la información y las opciones son infinitas. Cada decisión parece requerir un análisis exhaustivo. Pero Marco Aurelio nos enseñó que el miedo a la imperfección es precisamente lo que nos aleja de la paz mental. Nos olvidamos de que lo esencial no es evitar los errores a toda costa, sino aprender de ellos y seguir adelante. Para liberarnos de esta carga, es importante recordar que la acción es más valiosa que la reflexión interminable. El perfeccionismo nos hace perder de vista el propósito de nuestras acciones, que no es hacerlas perfectas, sino hacerlas con integridad y de acuerdo con nuestros principios. En lugar de obsesionarnos con cada paso, debemos enfocarnos en lo que podemos controlar y dar lo mejor de nosotros sin esperar resultados perfectos. A menudo, la perfección que buscamos está en nuestra mente, no en la realidad.
Una forma de soltar esta carga es aplicar la idea estoica de la aceptación. Aceptar que los errores forman parte del proceso y que la vida, por naturaleza, es imperfecta. No necesitamos que todo sea perfecto para que sea valioso. El simple hecho de actuar, de tomar decisiones basadas en lo que podemos controlar, ya es suficiente. Como nos recuerda Marco Aurelio, lo que ocurre en la vida no está en nuestras manos, pero nuestra respuesta sí lo está. Al liberarnos de la obsesión por la perfección, podemos empezar a disfrutar más de las pequeñas acciones cotidianas, sin el peso de la autocrítica constante. Dejar de buscar la perfección no significa conformarse con lo mediocre, sino actuar con claridad y en armonía con nuestros valores, aceptando que lo imperfecto también tiene su lugar en nuestra vida. Cuando soltamos la carga de la perfección, encontramos una libertad que nos permite vivir con mayor tranquilidad y eficacia. Marco Aurelio entendía que el inicio de cada día era una oportunidad para prepararse mentalmente para los desafíos que le esperaban. En lugar de simplemente lanzarse al ajetreo de las responsabilidades del imperio, comenzaba sus mañanas con una reflexión profunda sobre sus valores, la naturaleza de la vida y lo que realmente estaba bajo su control. Esta práctica matutina no solo era un acto de disciplina, sino una forma efectiva de desintoxicar su mente, liberándola de las distracciones innecesarias y enfocándola en lo que verdaderamente importaba. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la importancia de empezar el día con una mentalidad clara. Marco Aurelio, como todos los grandes pensadores estoicos, sabía que el carácter se forja en los momentos más simples. Por eso, dedicaba tiempo a reflexionar sobre lo que iba a enfrentar, recordándose a sí mismo que, aunque no podía controlar todo lo que ocurriría, sí podía controlar su actitud frente a los acontecimientos. Hoy me encontraré con gente que será grosera, egoísta, mentirosa o envidiosa. Pero no me sorprenderé, ni me dejaré perturbar, solía pensar. Este tipo de pensamientos lo preparaba para lidiar con las dificultades de una manera serena. La meditación matutina, entonces, no es solo un acto de reflexión, es una forma de establecer la mentalidad correcta para enfrentar el día. A través de la meditación, Marco Aurelio se enfocaba en lo que estaba dentro de su control, su propia conducta, sus pensamientos y sus respuestas emocionales. Al reconocer que las demás personas, las situaciones externas y los eventos fuera de su alcance no podían alterar su paz interna, Marco se armaba mentalmente para mantener la calma y la compostura, independientemente de lo que sucediera. Hoy en día, esta práctica puede adaptarse fácilmente a nuestra rutina. Comenzar la jornada con unos minutos de reflexión sobre nuestras metas, nuestros valores y lo que podemos controlar nos ayuda a liberar la mente de las preocupaciones innecesarias. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo más importante hoy? ¿Cómo quiero reaccionar ante lo que me depare el día? Este breve momento de introspección nos prepara para afrontar las dificultades con una mente clara y enfocada, evitando que los pensamientos dispersos nos desborden. La meditación matutina, al igual que Marco Aurelio lo practicaba, tiene el poder de calmar la mente y dirigirla hacia lo esencial. Nos permite empezar el día con una base sólida, reduciendo el ruido mental y ayudándonos a vivir de manera más consciente. Si adoptamos esta costumbre, incluso los días más desafiantes se volverán más manejables, porque, al igual que el emperador de Roma, seremos capaces de recordar lo que realmente está en nuestras manos y lo que no lo está. Al establecer esta rutina, cultivamos no solo una mente más tranquila, sino también una vida más equilibrada y enfocada. Marco Aurelio comprendió que la reflexión sin acción puede convertirse en un círculo vicioso que nos aleja de nuestras metas. Aunque la meditación y el pensamiento crítico son herramientas valiosas, el peligro radica en quedar atrapados en la reflexión interminable. El emperador filósofo dejó claro que pensar demasiado antes de actuar puede paralizarnos, mientras que la verdadera sabiduría se encuentra en la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera decidida. El principio de la acción inmediata es una invitación a hacer, a no quedarnos atrapados en el análisis excesivo que frena nuestra capacidad de avanzar. El pensamiento constante, si no se traduce en acción, se convierte en un obstáculo. Marco Aurelio nos animaba a dejar de lado las dudas y los temores que surgen al considerar una acción.
En lugar de posponer las decisiones hasta tener toda la información o hasta encontrar el momento perfecto, nos instaba a actuar con lo que tenemos en el presente. Haz lo que tienes que hacer, decía, reconociendo que la acción es la única forma de lograr resultados y de mantener nuestra paz interior. Al actuar, no solo enfrentamos los retos de la vida, sino que también tomamos el control de nuestra mente, evitando que las preocupaciones se apoderen de ella. La acción inmediata no significa ser impulsivos o actuar sin pensar. Por el contrario, se trata de actuar basados en lo que sabemos, lo que podemos controlar, y lo que es necesario en el momento presente. En lugar de caer en la trampa de analizar todos los posibles escenarios, el estoicismo nos enseña que, a menudo, lo mejor es dar el primer paso y ajustarnos sobre la marcha. La perfección no está en la planificación interminable, sino en la capacidad de iniciar un proceso y seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Este principio puede aplicarse a muchas áreas de nuestra vida. Si constantemente nos encontramos dando vueltas a una decisión, temerosos de equivocarnos, es el momento de poner en práctica la acción inmediata. Hacer ese pequeño primer movimiento, ya sea tomar una decisión en el trabajo, iniciar una conversación difícil o incluso levantarse de la cama para comenzar el día, puede liberar nuestra mente de la parálisis provocada por el exceso de reflexión. Al actuar sin esperar a que todo sea perfecto, no solo ganamos eficiencia, sino también serenidad. Marco Aurelio lo entendió perfectamente: el mundo no se detiene mientras analizamos cada posibilidad. La vida exige acción, y solo a través de ella podemos avanzar y aprender. Al adoptar este principio, podemos comenzar a vivir de manera más decisiva, con menos preocupaciones y más progreso. La reflexión es importante, pero la acción es la que transforma nuestras intenciones en resultados concretos. Las emociones negativas son parte inevitable de la vida. Todos experimentamos ira, tristeza, frustración o miedo en algún momento. Sin embargo, lo que Marco Aurelio enseñó con claridad es que no necesitamos dejar que estas emociones tomen el control de nuestra mente. El estoicismo propone una estrategia simple pero poderosa: observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Esta distinción es crucial para evitar que nuestras reacciones emocionales se conviertan en un círculo vicioso de pensamientos destructivos. El filósofo romano entendía que las emociones no son algo que debamos suprimir, sino que debemos aprender a reconocerlas, entenderlas y dejarlas pasar sin aferrarnos a ellas. Como escribió Marco Aurelio, no te dejes arrastrar por las emociones. Haz que tus pensamientos estén alineados con la razón. En lugar de permitir que el enojo o la tristeza nos arrastren a una espiral de pensamientos, podemos reconocer esas emociones como simples reacciones naturales y no como una parte permanente de nuestra identidad. Esta observación desapegada nos permite distanciarnos de ellas y evitar que nos dominen. Aplicar esta idea práctica en la vida diaria significa no dejar que una emoción negativa nos conduzca a una reflexión interminable. Por ejemplo, cuando nos sentimos frustrados por una situación de trabajo o por un desacuerdo con un ser querido, en lugar de quedarnos atrapados en los pensamientos negativos de ¿por qué me sucede esto?, o no me lo merezco, podemos detenernos y reconocer la emoción como un fenómeno transitorio. Al hacerlo, evitamos el bucle de pensamientos que solo alimenta la negatividad. Esta separación entre la emoción y nuestra identidad también es útil en situaciones más cotidianas. Si sentimos ansiedad por algo fuera de nuestro control, podemos aplicar la misma estrategia. En lugar de pensar una y otra vez en lo que podría salir mal, podemos simplemente reconocer la ansiedad y dejarla ir. No se trata de ignorar lo que sentimos, sino de entender que nuestras emociones no deben definir nuestra respuesta. Podemos elegir cómo actuar, independientemente de lo que nuestra mente o cuerpo nos dicten. Un ejemplo claro de cómo manejar las emociones sin caer en el pensamiento excesivo es cuando experimentamos miedo ante una nueva situación, como un cambio en la rutina o una situación incierta. En vez de dejar que el miedo controle nuestras decisiones o pensamientos, podemos observarlo, reconocernos como humanos con miedo, pero no permitir que ese miedo se convierta en un pensamiento continuo que nos detenga. Al observarlo sin juicio, encontramos la distancia necesaria para actuar racionalmente. El estoicismo nos recuerda que no podemos evitar sentir,
pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante lo que sentimos. Al aprender a observar nuestras emociones sin aferrarnos a ellas, conseguimos liberarnos del pensamiento excesivo, evitando que nuestras emociones se conviertan en pensamientos innecesarios que solo generan más sufrimiento. La clave está en la observación consciente, permitiéndonos mantener el control de nuestra mente y no ser arrastrados por las mareas emocionales que a menudo nos desbordan. El estoicismo nos invita a centrarnos en lo único que realmente podemos controlar, el presente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reiteró una y otra vez la importancia de vivir el momento actual, dejando de lado las cargas del pasado y las ansiedades sobre el futuro. La sabiduría de este enfoque radica en su simplicidad: el pasado ya pasó, el futuro es incierto, y lo único sobre lo que realmente tenemos dominio es sobre lo que hacemos en el presente. Este principio es liberador para una mente constantemente abrumada por pensamientos dispersos. Muchas veces, nos quedamos atrapados en remordimientos por decisiones pasadas o nos llenamos de ansiedad pensando en lo que podría suceder más adelante. Marco Aurelio aconsejaba precisamente lo contrario: no permitas que ni lo que ya ocurrió ni lo que está por venir te roben la paz interior. No pierdas tiempo en lo que no puedes cambiar. No dejes que el futuro te arrebate el presente. Con esta reflexión, el emperador romano nos enseña a desconectar nuestra mente de las cadenas del tiempo, concentrándonos exclusivamente en lo que estamos viviendo ahora. Liberarnos del peso del pasado es esencial para nuestra paz mental. Todos hemos cometido errores, todos hemos experimentado fracasos, y a menudo nos encontramos dando vueltas a esos momentos, como si reflexionar sobre ellos pudiera cambiarlos. Pero la realidad es que el pasado está fuera de nuestro alcance. Recordarlo constantemente solo consume nuestra energía emocional, generando pensamientos innecesarios que nos impiden avanzar. Al adoptar la mentalidad estoica, podemos aprender a aceptar el pasado como parte de nuestra historia, pero sin que controle nuestro presente. De manera similar, la preocupación por el futuro nos lleva a imaginar escenarios que pueden nunca ocurrir, lo cual genera un constante estado de alerta y ansiedad. Marco Aurelio nos recordaba que el futuro es incierto, y aunque es prudente prepararnos para lo que pueda venir, no debemos obsesionarnos con lo que aún no ha sucedido. Esta preocupación por el futuro, alimentada por la mente hiperactiva, solo nos aleja del presente, del único momento en que realmente podemos actuar y hacer la diferencia. El valor del presente se encuentra en la capacidad de concentrarnos en lo que podemos hacer ahora mismo. Si estamos trabajando, lo hacemos con toda nuestra atención. Si estamos con la familia, nos dedicamos a disfrutar de su compañía sin preocuparnos por lo que sucederá más tarde. La mente tranquila no es una mente que se obsesiona con lo que ya pasó o con lo que vendrá, sino una mente que se sumerge por completo en lo que está sucediendo en este preciso momento. Vivir el presente no significa ser imprudente o no planificar para el futuro, sino liberar nuestra mente de la constante preocupación. Al centrarnos en lo que podemos controlar ahora, dejamos de alimentar pensamientos que no aportan nada útil y nos volvemos más productivos, más serenos y más felices. Como los estoicos sabían, la verdadera libertad está en el presente, y al aprovecharlo, podemos calmar una mente hiperactiva y enfocarla en lo que realmente importa. La aceptación radical, un concepto profundamente estoico, es una de las herramientas más poderosas para calmar la mente y liberarnos de la carga del pensamiento constante. Según Marco Aurelio, todo lo que sucede en la vida tiene un propósito, incluso si no siempre lo entendemos o nos resulta placentero. La clave está en aceptar lo que ocurre tal como es, sin luchar contra ello ni resistirnos mentalmente. Este principio no implica resignación pasiva, sino una forma de encontrar paz interior al reconocer que no todo está bajo nuestro control. El sufrimiento surge a menudo cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser diferentes a como son. Nos resistimos a la realidad, ya sea un problema en el trabajo, una situación personal difícil o las inevitables frustraciones cotidianas. En lugar de aceptar la situación tal como es y actuar en consecuencia, nos enredamos en pensamientos sobre cómo nos gustaría que fueran las cosas. Esta resistencia mental genera un ruido interno constante, que solo nos aleja de la paz y de la claridad mental que necesitamos para actuar de manera efectiva.
La aceptación radical nos enseña que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, sí podemos controlar nuestra respuesta a lo que nos ocurre. Marco Aurelio lo expresó claramente: lo que está fuera de nuestro control no debe perturbarnos, porque no depende de nosotros. Este enfoque nos invita a soltar la necesidad de tener siempre la última palabra o de tratar de cambiar lo inmutable. Al aceptar lo que no podemos cambiar, podemos redirigir nuestra energía hacia lo que sí está en nuestras manos, nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestras acciones. Un ejemplo práctico de esta aceptación radical podría ser el trato con una situación difícil en la vida personal o profesional. En lugar de enfocarnos en lo que salió mal o en cómo las cosas no van como esperábamos, podemos optar por aceptar que el problema está ahí, pero que no define nuestra capacidad de actuar. Al aceptar las circunstancias sin luchar contra ellas, podemos pensar con mayor claridad y tomar decisiones más sabias, basadas en lo que realmente podemos hacer. Esta idea de aceptación también está vinculada al concepto de fluir con la vida. No se trata de ser pasivos ante las dificultades, sino de ser resilientes, de aceptar los retos como parte del proceso y de no dejarnos dominar por ellos. Marco Aurelio no dejó de enfrentar dificultades, desde las guerras hasta las pérdidas personales, pero siempre mantuvo su serenidad al aceptar que esas eran las circunstancias que debía enfrentar. En lugar de resistirse a ellas, usó su energía para actuar de la mejor manera posible dentro de lo que podía controlar. Practicar la aceptación radical tiene un impacto profundo en nuestra salud mental. Nos libera de la tiranía de los pensamientos innecesarios que nacen de la resistencia a la realidad. Cada vez que aceptamos lo que no podemos cambiar, damos un paso hacia la paz interior. Al dejar de luchar contra lo que es, nos volvemos más presentes, más enfocados y más capaces de encontrar soluciones a los problemas que realmente podemos resolver. La aceptación radical, entonces, no es solo una técnica para calmar la mente, sino una forma de vivir de manera más libre y más plena. Marco Aurelio, en sus meditaciones, a menudo se refería a la vida como una obra de arte, un proceso en constante desarrollo que depende de nuestras acciones y decisiones. Para él, cada uno de nosotros tiene la capacidad de modelar su vida con un propósito claro, sin perderse en las distracciones o preocupaciones menores que desvían nuestra atención de lo realmente importante. Esta idea de la vida como una obra de arte no se refiere a crear una existencia perfecta, sino a vivir de manera auténtica y significativa, con un enfoque que sea consciente de nuestras virtudes y responsabilidades. El arte de vivir, según el pensamiento estoico, es también el arte de simplificar. En lugar de complicarnos con detalles insignificantes, Marco Aurelio nos invita a actuar con intención y a centrarnos en lo que realmente aporta valor. Al igual que un pintor escoge cuidadosamente los trazos que dan forma a su obra, nosotros debemos escoger cuidadosamente nuestras acciones, manteniendo la mirada firme en lo que tiene verdadero propósito. No se trata de hacer todo bien, sino de hacer lo que debe ser hecho con dignidad y rectitud. Una vida sencilla y significativa no necesita adornos ni complicaciones innecesarias. En este contexto, el filósofo romano nos recuerda que nuestras preocupaciones suelen ser el resultado de una mente dispersa, que se pierde en lo superficial, en lo que no podemos controlar, o en lo que no tiene impacto en nuestra verdadera felicidad. Vivir con propósito implica reconocer lo esencial, el desarrollo de nuestras virtudes, la aceptación de las circunstancias tal como son, y la concentración en lo que está a nuestro alcance para hacer del presente una acción valiosa. Marco Aurelio también enseñó que cada día es una nueva oportunidad para crear una obra digna. En lugar de quedarnos atrapados en los errores del pasado o anticiparnos ansiosamente al futuro, podemos tomar cada momento como una oportunidad para actuar con rectitud, para mejorar y para vivir de acuerdo con nuestros principios. La verdadera riqueza de la vida, según este enfoque, se encuentra en las pequeñas decisiones cotidianas, cómo tratamos a los demás, cómo gestionamos nuestras emociones, cómo respondemos a los desafíos. La vida no es una serie de grandes logros, sino una acumulación de momentos sencillos vividos con propósito. Para aplicar este principio en la práctica, Marco Aurelio nos invita a cuestionarnos constantemente si lo que estamos haciendo realmente contribuye a una vida de virtud y de paz interior. Si la respuesta es negativa, tenemos la oportunidad de cambiar nuestra dirección.
Esto no significa llevar una vida sin preocupaciones o dificultades, sino una vida consciente y plena, donde nuestras acciones reflejan nuestras verdaderas prioridades y valores. En última instancia, vivir nuestra vida como una obra de arte es un acto de libertad. No dependemos de la aprobación externa ni de la acumulación de cosas, sino de vivir de manera auténtica, según nuestros principios, buscando la simplicidad y la profundidad en cada paso. Marco Aurelio nos recuerda que nuestra vida es el lienzo, y nosotros, con cada acción, somos los artistas. Al actuar con propósito y atención, podemos crear una existencia que no solo sea significativa para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Al concluir este recorrido por las enseñanzas de Marco Aurelio y la filosofía estoica, nos encontramos ante un reto claro: convertir los pensamientos en acción. El verdadero valor de lo que hemos explorado hoy no reside solo en comprender las ideas, sino en aplicarlas para transformar nuestra vida cotidiana. Marco Aurelio nos mostró que el pensamiento reflexivo es solo el primer paso, pero el siguiente es el más importante: actuar con propósito, sin dejarnos atrapar por las distracciones mentales ni por la tendencia a sobrepensar. Hemos visto cómo la mente puede ser nuestra mayor aliada o nuestra peor enemiga. Al tomar conciencia de que está en nuestro control y que no, al simplificar nuestras acciones diarias y al practicar la aceptación radical, podemos liberarnos de la carga de pensamientos innecesarios que solo nos desgastan. La práctica de vivir en el presente, sin obsesionarnos por el pasado ni preocuparnos excesivamente por el futuro, nos permite actuar con mayor claridad y eficacia. El reto final, como enseñaba Marco Aurelio, es dejar de lado la procrastinación mental. Sabemos lo que tenemos que hacer, lo que es importante y lo que debemos priorizar. Ahora, se trata de dar ese primer paso. La filosofía estoica nos anima a actuar, no solo a reflexionar sobre nuestras intenciones. Pasar de los pensamientos a la acción es el verdadero desafío, y cada día nos ofrece una nueva oportunidad para poner en práctica todo lo aprendido. Así que te invito a reflexionar: ¿qué de todo lo que hemos hablado hoy crees que tiene el mayor impacto en tu vida? ¿Es la idea de aceptar lo que no puedes controlar? ¿O tal vez la importancia de actuar con claridad y propósito? Comparte tu opinión en los comentarios y cuenta cómo planeas aplicar estas enseñanzas a tu vida diaria. Si este contenido te ha resultado útil, no dudes en suscribirte al canal para seguir explorando juntos más temas que nos ayuden a vivir de forma más consciente y serena. Recuerda, como nos enseñó Marco Aurelio, el primer paso es tomar la decisión de vivir con propósito, y el siguiente es dar acción a esa decisión. Nos vemos en el próximo vídeo.